Cada 13 minutos fallece en España una persona en la lista de espera de la dependencia. Se estima que en nuestro país 1,5 millones de ciudadanos no puede valerse por sí mismos, de los que casi 300.000 no fueron amparados por la Administración en 2023. El Ministerio de Derechos Sociales aprobó un plan de choque en 2021 que, si bien ha logrado ciertos avances, no ha servido para descongestionar el sistema. 324 días es el plazo medio que debe esperar una persona dependiente para ver su expediente resuelto. Y ojo, porque si vive en Canarias o en Andalucía, este tiempo se prolonga a 1 año y 7 meses, casi 2 años. Un gran dependiente con necesidad de atención 24 horas recibe una ayuda de 370 euros al mes. La escasez de estas prestaciones obliga a los familiares a asumir sus cuidados, que en un 73% de los casos recaen en mujeres. Si ha habido consenso para desatascar la ley ELA o para reformar la Constitución después de más de 40 años, ¿a qué esperan los políticos para acabar con esta vergüenza? Hoy las listas de espera de la dependencia a primer plano. Para entender el déficit de España en las ayudas a la dependencia hay que empezar echando un vistazo por los países de nuestro entorno. España está a la cola de Europa Occidental en el gasto en protección social, según datos de Eurostat correspondientes a 2021, mientras que el gasto medio en Europa se sitúa en un 30% del PIB. España se encuentra casi 2 puntos por debajo y muy alejado de países como Francia, Austria o Alemania, que encabezan este ranking. Si nos fijamos en concreto en el gasto en vejez, el panorama es muy parecido. Este parámetro, que incluye el gasto destinado a pensiones, a prestaciones económicas relacionadas con la dependencia y otras prestaciones en especie, nos coloca de nuevo por detrás de la media europea. Es más, España se gasta casi la mitad de países como Austria en garantizar el bienestar de nuestros mayores. Este no es el único problema de nuestro sistema. Como pasa con otras competencias cedidas a las comunidades, tenemos 19 modelos distintos de gestión de la dependencia. Esto no solo afecta a lo que nos llega al bolsillo, sino a los tiempos de espera de los solicitantes. En España, el ritmo medio desde que se aplica la dependencia hasta que se aprueba es de 324 días, casi 1 año. La ley establece el tope máximo en 6 meses y este plazo solo lo cumplen 5 comunidades, entre las que están País Vasco, Castilla y León y Ceuta. En el otro lado tenemos regiones como Canarias, Andalucía, Murcia, donde, ojo, la espera alcanza casi los 2 años. En los últimos 3 años el Gobierno ha inyectado 3.800 millones de euros que no solo no han servido para agilizar esta burocracia, sino que siguen sin traducirse en unas prestaciones dignas. Vamos a analizar 2 de las más comunes. En el caso de la ayuda a los cuidadores no profesionales, a los familiares, mientras que una persona con una dependencia moderada recibe 157 euros al mes, un enfermo que requiere el apoyo permanente de otra persona debe apañarse con 400 euros para 30 días. Si además se le aprueba la ayuda profesional a domicilio, va a recibir una atención media de 38 horas al mes. Esto es poco más de 1 hora al día. Esta escasa cobertura convierte a los familiares en la principal red de apoyo de estas personas y les obliga muchas veces a renunciar a su vida profesional y personal. En el 73% de los casos son las mujeres las que asumen los cuidados y la edad media se sitúa entre los 50 y los 66 años. Muchas de estas cuidadoras han decidido asociarse para pedir que se les tenga en cuenta en la próxima reforma de la ley de dependencia. Aseguran que, aunque no son profesionales, su denominación debería cambiar a cuidadores principales y piden sueldos dignos y menos burocracia en las prestaciones. Pues hoy nos acompaña una de tantas mujeres luchadoras, madre, cuidadora, Miriam Carmona, y además miembro de la asociación Guerreros Púrpura. Muchas gracias por acompañarnos en A Primer Plano. Nada, muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta hoy. Guerreros Púrpura es una asociación que su objetivo es acompañar a niños con diferentes dolencias neurológicas, endocrinas, y tú me decías, que me parecía muy bonito, que vuestro objetivo es que los recuerdos de estos niños estén más allá de las terapias y de los hospitales, ¿no? Sí, como bien dices, representamos a un colectivo de niños y niñas con enfermedades neurológicas o metabólicas. Muchas de ellas son muy graves y hacen que el día a día de estos críos pase entre hospitales, consultas médicas y las terapias de rehabilitación, ¿no? Claro, esto les deja muy poquito tiempo para ser lo que realmente son, que son niños, ¿verdad? Entonces, pues bueno, una de las cosas que hacemos en la asociación
¿no? La que prima la investigación de estas enfermedades raras, pero una de las cosas que hacemos es actividades de ocio inclusivo, ¿no? Para generar esos recuerdos tanto en los propios niños como en algunos niños que no pueden generarlos por sí solos, pues para que sus padres los tengan con ellos más allá de ese día a día de hospital. ¿Qué tipo de apoyo institucional hay para este tipo de niños, más allá de para las terapias o ayudas económicas, en todo el plano del ocio, que es tan importante? Pues muy poco, diría yo, porque hay un punto en el que se ve como que te estás yendo de vacaciones y yo siempre intento explicar que esto va mucho más allá. Estos niños, para poder ir de viaje a la playa, al campo, como cualquiera de nosotros, necesitan estar acompañados de médicos y enfermeras, ¿no? Y es lo que nosotros como asociación estamos haciendo, ¿no? Pues vale, ya que no pueden ir solos, estas familias, pues vamos a juntar a voluntarios médicos, enfermeras, incluso hemos ido acompañados de Ambulancia del Deseo a estos viajes, una asociación que cumple estos deseos y que lleva una ambulancia con nosotros para que puedan ir. No son unas vacaciones al uso, sino es salir de esa rutina tan terrorífica de terapias hospitales. Miriam, tú eres madre, tienes una niña con un daño cerebral, ahora nos explicarás, y entiendo que en el día a día estás muy en contacto a través de esta asociación con otras cuidadoras y madres como tú. ¿Cuáles son las principales demandas que les escuchas a diario? Bueno, como bien has dicho, me da un poco de pena, ¿no? Olvidarme también hay hombres cuidadores, pero lamentablemente esto está muy feminizado, los cuidados son femeninos y en esto de las enfermedades, pues más si cabe, ¿no? Cuando te sobreviene una enfermedad de un hijo, el mundo se trastoca completamente y a lo mejor lo primero que tienes que hacer es dejar de trabajar, renunciar a tu vida laboral. Eso supone tener menos ingresos o cero ingresos. Pues una de las principales demandas, ¿no?, que ahora se empieza a conseguir es que estas mujeres sigan cotizando a la Seguridad Social, que tengan la posibilidad de tener una prestación por cuidado de menor con enfermedad grave y al fin y a la postre que también nos formen para poder estar haciendo bien esos cuidados, ¿no? Porque muchas veces tú solo eres madre, ¿no? No sabes si no sabes ser enfermera, terapeuta y todo lo demás, ¿no? Esas prestaciones de las que hablabas para cuidadores no profesionales, según tengo entendido yo, son en torno más o menos a los 400 euros en caso de grado 3, o sea, de la máxima dependencia. Para una persona, un niño que pueda, o una persona mayor que pueda necesitar un respirador, una cama articulada, ¿esto es necesario o todavía estamos lejísimos de conseguir una prestación digna? Estamos muy lejos. O sea, nosotros en la asociación tenemos casos de niños que tienen a lo mejor hasta 7 aparatos electrónicos. Pues una de nuestras demandas que es pues que tengan un bono social electrónico acorde a todo eso. Luego, todo el tema de sillas de ruedas, camas articuladas, es verdad que hay una parte que es reembolsada por la Seguridad Social, pero te estoy diciendo una parte, en una silla de ruedas que puede costar en torno a unos 4.000 euros, lo primero que lo tienes que desembolsar tú antes, seguramente, porque si no llegará muy tarde, y lo segundo, que nunca te lo van a cubrir entero, ¿no? Y es lo que necesita el niño para moverse. Y después, las terapias, para que te hagas una idea, en nuestro caso, suponen en torno a 1.000–1.200 euros mensuales. Pues hombre, una prestación de 400 euros no está cubriendo las terapias de mi hija ni de ningún niño, ¿no?, con este tipo de dolencias. Hablemos ahora de las cuidadoras o de las madres o de las familias que se refugian en este tipo de asociaciones. Entiendo que es un gran refugio para vosotras, no solo pues, para compartir impresiones con gente que está en vuestra situación, sino también un poco bueno, pues, para sentiros acompañadas, para poder desahogar, para encontrar un círculo pues, que igual hay gente que nos comprende, ¿no?, más allá de ese círculo. No, totalmente. O sea, creo que si no estás en esto no eres consciente de hasta dónde llega pues, tu nivel de preocupación, ¿no? Yo considero que, además, como tengo 2 hijas
pues considero que tengo una maternidad normal y una típica, ¿no? Y donde yo me refugio es junto con estas otras madres, ¿no? Las otras madres, como yo lo llamo. Es un respiro maravilloso el poder compartir, entendernos. Incluso es una vía donde fluye la información, porque una de las cosas que yo más demando, creo, es que no hay información. A veces las prestaciones existen, a veces Claro. No las conocemos y nadie se esfuerza en darlas a conocer, ¿verdad? Entonces, gracias a estas redes de apoyo, pues sí que llegamos un poquito más allá. Hablabas antes de pequeñas conquistas que habéis ido consiguiendo las cuidadoras. Háblame un poco de ese convenio con la Seguridad Social que os permite seguir cotizando una vez que dejáis de ejercer de cuidadoras. Aparte de esas prestaciones, ¿en qué consiste un poquito, si nos puedes contar a grandes rasgos, o si realmente implica un cambio? Sí, bueno, pues hasta ahora una persona cuidadora que dejaba de trabajar para cuidar de su hijo o hija no tenía no tenía ninguna cotización a la Seguridad Social, ¿no? Lo cual es un problema, ¿no?, de cara a la jubilación. Ahora sí. Lo que pasa es que, como todo, pues vamos muy poco a poco, ¿no? Porque, y no quiero equivocarme, pero creo que es hasta los 21 o 23 años del menor. Es que lo más seguro es que con 21, 23 años, si es que este niño consigue vivir, ¿vale?, no esté mejor y tus necesidades no sean menores, sino incluso mayores, ¿no? Entonces, una de nuestras demandas es que esa cotización o esa posibilidad de prejubilación, no lo sé, vaya un poquito más allá de que este niño cumpla los 21 o 23 años, que no recuerdo bien la cifra y no quiero decirlo mal. Miriam, en Guerreros Púrpura tenéis una oferta de ocio muy amplia, habéis hecho, tú me lo has contado, el Camino de Santiago, viajes medicalizados, todo eso requiere, entiendo que un importante desembolso de dinero. ¿De dónde salen vuestros fondos? Pues sí, claro, el poder llevar contigo todo ese despliegue, ¿no? Que recuerdo que para el Camino de Santiago pues llevamos la ambulancia, oxígeno, todas las medicinas posibles y necesarias y los monitores de ocio, todas las dificultades que tenía el viaje per se, ¿no? Es muy costoso, es muy costoso. Y bueno, nosotros como hemos conseguido financiarlo es presentándonos a convocatorias de entidades privadas, ¿no? Que sacan concursos para ayudas, para este tipo de iniciativas y es de ahí. Y luego con cierta aportación por parte de las familias, ¿no? O sea, el viaje para las familias no es gratuito. Es nuestro sueño, ¿no? Que no tengamos que depender de ese pago por parte de las familias, pero hasta ahora no lo hemos conseguido, ¿no? Hemos hecho 2, el Camino de Santiago, que fue como el más llamativo, pues por el hecho de conquistar Santiago, un grupo de familias con todas estas dificultades, y luego este verano pasado hicimos la aventura guerrera en Navarra, que fue un poco más en ese sentido de encuentro de estas familias, de generar esos recuerdos. Fue más pausado y más dedicado a los niños y sus familias. Miriam, muy rápido, ¿cómo pueden ayudar los que nos están escuchando en estos momentos a Guerreros Púrpura? Bueno, pues nosotros a través de nuestra web, todo tipo de donaciones, tanto personales como a través de empresas, son bienvenidas. Hacemos un montón de mercadillos. Posibilidad de voluntariado. Posibilidad de voluntariado, efectivamente. Tenemos un teaming. Nos podéis encontrar en un montón de sitios y toda ayuda, por pequeña que sea, es buena. Pues Miriam Carmona, madre y de Guerreros Púrpura, responsable de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues seguimos con un representante del tercer sector. Hablamos con Óscar Moral. Él es el asesor jurídico de CERMI Estatal. CERMI, que es ese comité que lleva 25 años luchando por defender los derechos de las personas con discapacidad. Óscar, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como indicaba ahora, lleváis ya 25 años representando a 8.000 asociaciones, a todas esas personas y colectivos de discapacidad que hay en España. ¿Cuáles son los mayores logros que habéis conseguido y en qué pequeños aspectos sigue habiendo mucho trabajo por hacer? Bueno, a lo largo del tiempo, lógicamente, se han producido logros significativos.
Yo quería resaltar el último de los conseguidos, sobre todo a nivel normativo, que es haber modificado el texto constitucional, eliminando el término disminuido y recogiendo el término de persona con discapacidad, al margen de dotarlo de un nuevo contenido más acorde con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la normativa que teníamos ya en vigor, como era la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2013. Evidentemente nos quedan muchísimas cuestiones por las cuales avanzar. Eh, Desde la formación y el empleo, la mejora en esa formación y empleo para las personas con discapacidad, tenemos unos datos de empleabilidad muy bajos con relación al resto de la población y especialmente a las mujeres con discapacidad. En formación también requerimos pues una mayor, esa formación llegue, atraviese a todos los sectores, a todos los ámbitos de las personas con discapacidad. En materia de accesibilidad, aunque lógicamente se han logrado bueno, situaciones en las que ha mejorado esa accesibilidad, no hemos conseguido lo que señalaba en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se mencionaba que para el año 2017 todos los productos, servicios, edificios, todo en definitiva, transporte tenía que ser accesible. Eso no lo hemos logrado. Estamos lejos de esa realidad. Eh, por tanto, nos queda un camino todavía por recorrer amplio para, en definitiva, incluir definitivamente y totalmente a las personas con discapacidad y que todos, todas seamos ciudadanos como el resto de la población. Óscar, me gustaría preguntarte por el tema de las esperas para conseguir el certificado por discapacidad. Los espectadores saben que en el año 2021 se aprobó un plan de choque destinado a reducir esas listas y parece que se han puesto las pilas con las listas de la dependencia, pero que en concreto con el tema de la discapacidad se sigue teniendo que esperar en muchos casos más de 6 meses, ¿no? Que es lo que prevé la ley. Lamentablemente, ninguna de las dos hemos obtenido resultados que sean acordes con la situación que se demanda. En materia de dependencia estamos cercanos a 11 meses. En materia de autonomía personal de dependencia, 11 meses de retraso, en algunos superando el año. Y en materia de obtención del grado de discapacidad, el mínimo, bueno, que pudiéramos entender justificable o que pudiera ser lógico serían 6 meses, por debajo de 6 meses, y no hay ninguna comunidad autónoma en todo el territorio nacional que cumpla con ese criterio. Hay comunidades autónomas que están cercanos a los 2 años. Es decir, es una verdadera barbaridad, porque la obtención del grado de discapacidad es la puerta de entrada para cualquier tipo de derecho, beneficio, formación, empleo, cualquier tipo de situación que podamos contemplar es la puerta de entrada. Sin ese grado de discapacidad no es posible obtener cualquier tipo de situación, prestación, apoyo, servicio, prestación económica, en definitiva, cualquier situación que podamos pensar o contemplar. Por tanto, estamos muy lejos, muy lejos de algo que esté mínimamente justificado y, por tanto, no hay ninguna comunidad autónoma en este momento que se salve de esos retrasos totalmente injustificados. No tienen parangón. Además, se han acrecentado posteriormente a la situación de la pandemia que vivimos, se han acrecentado de una manera bastante terrible. Y hay otra lista de espera también que está absolutamente desbordada, que es el tema de la atención temprana para los niños y niñas con discapacidad, desde la atención temprana, también con retrasos totalmente inauditos e injustificables. Ustedes saben de cerca lo que es la lucha, estuvieron, antes lo comentaba, desde el año 2017 peleando por ese cambio en ese término del artículo 49 de la Constitución. Hemos visto hace poco cómo el colectivo de enfermos de él ha conseguido que por fin haya un pacto después de más de 2 años de bloqueo en el Congreso. ¿Por qué parece que a los políticos les cuesta tanto ponerse las pilas cuando hablamos de temas sociales? Pues no lo sé, habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Habría que preguntar por qué no contemplan las situaciones en este caso, las personas con discapacidad y sus familias al mismo nivel que otros asuntos, que otros temas. Hemos visto que para efectivamente cambiar el texto constitucional, el año 49, el artículo 49, han pasado muchísimos años. CERMI venía demandándolo desde hace pues décadas, diría yo, y no hemos obtenido ese resultado hasta este año, con gran esfuerzo por otra parte, ¿no?
Y igual que lo que usted ha mencionado, ¿no? de las personas con ELA y que no salía adelante esa propuesta normativa. Pero es que hay otras muchas situaciones, ¿no? En las que personas con discapacidad, con edades de apoyos muy importantes, necesitan apoyos muy intensos, no están obteniendo aquellos servicios, aquellas prestaciones que les son necesarias a ellas y sus familias. Hablo de personas con autismo, hablo de personas en situación de enfermedad mental que requieren atención o apoyos muy intensos. Hablo de personas con discapacidad intelectual o las personas con discapacidad física con necesidades de apoyos importantes para su desenvolvimiento personal, para su autonomía personal. Por tanto, sí, efectivamente, quizá los gobiernos, los políticos, los parlamentos, el Congreso, las Cortes, no muestran suficiente empatía, diría yo, a veces creo que suficiente conocimiento de cuál es la realidad y de que hay una población que supera los 4 millones de personas, más sus familias, que necesitan unos apoyos a veces muy intensos y estos no llegan de la manera adecuada y por tanto les convierten en una ciudadanía que no está ubicada en la misma situación que el resto. Es decir, no estamos ubicados en los mismos derechos y por tanto no tenemos garantizados los mismos derechos que el resto de la población. Hablemos ahora de los más pequeños, del reto de la educación, que es uno de los grandes retos en esta materia. Aquellos padres que quieran enviar a sus hijos con capacidades diferentes a los sistemas de educación ordinaria, no a un colegio de educación especial, ¿hoy en día pueden hacerlo o todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido? Lo que es evidente es que los centros de educación ordinaria no están recibiendo los apoyos necesarios suficientes para que los padres y madres puedan optar por que sus hijos estén en estos centros de educación ordinaria. Muchas veces se ven obligados a esa educación especial o bien cuando ellos desean ir a la educación ordinaria, ven cercenados sus derechos. Por tanto, no está garantizado. No está garantizado con suficiencia y en definitiva hay que hacer un trabajo ahí importante. Es decir, creemos que lo ideal es que los niños y niñas con discapacidad estén lo más cercanos al resto de los niños y niñas con discapacidad y que estén en la educación ordinaria. Y esto en este momento no está garantizado con suficiencia, a pesar del número de años transcurridos desde que empezamos con esta materia, aún hoy, año 2024, esta situación de inclusión, verdadera inclusión, en la educación no está lograda. Y por tanto, pues muchas familias se ven en tesituras muy complejas, ¿no? De tener que decidir una cosa u otra o que se les niegue ese derecho a la educación ordinaria y se les obligue a ir a la educación especial, aún no queriendo estas familias esa situación. Óscar Moral, asesor jurídico de CERMI, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que muchas personas puedan escuchar todo lo que nos ha contado. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y en unos momentos volvemos. La inclusión es un camino difícil para las personas con discapacidad que empieza desde que son muy pequeños, pero que se agrava con el acceso al empleo. Las redes sociales, ojo, han ayudado mucho a derribar muros. Ni la educación, ni el empleo, ni la integración en la vida social es fácil para las personas con discapacidad intelectual o física. Son trabas que la propia sociedad permite y que por falta a veces de información o de medios son barreras difíciles de derribar. Si alguien sabe bien de lo que hablamos es ella, Marga Alcerán, la primera diputada con síndrome de Down de España. Forma parte de los diputados de las Cortes Valencianas y lleva trabajando 26 años en la función pública. Había que hacer leyes que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, ahí es cuando yo tuve interés por la política. Me dieron la oportunidad de ser secretaria de área de personas con capacidades diferentes. Más adelante me dieron la oportunidad de entrar en listas de las pasadas elecciones del 28 de mayo hasta ahora que soy diputada autonómica. Pero si ella siente que está en deuda con alguien por sus logros en la política, esa. Al vicepresidente autonómico es Carlos Mazón, que desde aquí le quiero dar las gracias. Uno de los principales problemas en las personas con discapacidad intelectual es el empleo. La tasa de paro es altísima.
mejorar en educación, trabajar en políticas sociales que mejoren la calidad de vida de mi colectivo de personas con discapacidad, porque hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar. De todos somos personas con la misma dignidad que todos. Mar dice que ella, sin embargo, es muy afortunada, que el trabajo le ha encontrado. Cuando salieron las primeras oposiciones en España adaptadas a personas con discapacidad intelectual, las aprobó, quedando la primera de la Comunidad Valenciana. Yo nunca he dejado de esforzarme para llegar a donde llega otra persona sin discapacidad. A día de hoy, Magallanes ha llegado en donde está gracias a un papel fundamental en mi vida, que es mi familia, son mis padres los que siempre han creído en mí, en mis capacidades. Nunca me han puesto un no por delante. Yo lo he pasado muy mal. Yo siempre tengo que decir que en la escuela, como en la formación profesional, no tuve amigas, solo tuve compañeras. Y he tenido episodios varios de discriminación, pero no te voy a contar porque la lista es muy larga. Una realidad a la que desgraciadamente se enfrentan muchas personas como Mar. Ahora sabemos más acerca de todo esto gracias a las redes sociales, donde muchas personas con discapacidad han encontrado su hueco. Pues chica, volteretas por ejemplo no sé hacer, pero de resto pues a gusto. Hay cosas que no puedo hacer, pues no sé, camarera, pues no podría hacer porque se me cae todo, pero pues me busco otra cosa y ya está. Así es Inés Rodríguez, auténtica, directa, divertida y, como ella misma dice, una muchacha que hace lo que puede en la vida con lo que le ha tocado. Hoy vamos a cortar una coliflor con habilidades motoras reguleras. Le voy a quitar las hojas. Está blandita, esto se gestiona de puta madre. Yo soy logopeda y no eres ni la primera ni la última persona que me confunde con una paciente. Tiene 24 años y es logopeda especializada en daño cerebral. Nada es coincidencia. Lo que yo tengo se llama parálisis cerebral infantil. Pues no es una patología, es una condición neuronal que en mi caso sucedió al nacer porque no respiré y provocó pues que una parte de mis neuronas cerebrales, pues al no recibir aporte de oxígeno, dejasen de funcionar, lo cual pues me dejó una secuela a nivel motor, porque en principio cuando nací estaba todo bajo control, todo bien, pero vieron que algo no estaba funcionando y me llevaron al médico y un día leyeron en un informe pues lo que yo tenía, pero que nadie les dijo, pues mira, tú es así, tienes esta opción y esta otra. Pero Inés se hace viral por este vídeo. A la próxima persona que me llame campeona, la apuñalo. Y viene alguien y me dice, eres una campeona, tú puedes con todo, eres un ejemplo a seguir, a tope contigo. Si tú ves a una persona que está a punto de caerse al suelo, pero tira para adelante, pues a ti te dé como energía. Eso es lo que me molesta, es un poco los comentarios de la gente, pues diciendo, ay, que eres una campeona, que tú puedes, que tal y cual, porque yo simplemente estoy intentando vivir la vida y que me pares por la calle para decirme esas cosas, pues no me ayuda a normalizar lo que tengo, ni a mí ni a ti. Entonces, ya está, que pasen de mí como pasen de cualquiera y que si yo necesito ayuda, ya yo la pido. Es fácil su petición, visibilizar la discapacidad dejando a un lado la compasión. Yo solo vivo mi vida y lo grabo, porque yo me lo paso muy bien yo sola y hay veces que digo, es que esto si me viera alguien, y un día dije, ¿y por qué no me ve alguien? Y me empecé a grabar y a subirlo. Te preguntarás, ¿tú estás viendo lo que haces? Claramente no, yo estoy concentrada en no sacarme los ojos con el palo. Por ejemplo, hoy toca pintarse las uñas. Me estoy haciendo un huevo frito. Que es muy buena herramienta, pues sí, lo que tú dices, para desdramatizar un poco las cosas, porque es que la opción es llorar todo el rato y no me parece cómodo. Queda claro que lo mejor es asumir la vida tal y como nos toca vivirla, no hay otra, pero mejor siempre, como dice Inés, con humor. En la vida hay que echarle cara a las cosas.
Y sobre todo ponerles mucha ilusión. Con la zona de confort hay que salir, ¿no? El que tenga miedo a morir, que no nazca. Pues saludo a Marina del Corral, que es directora general del Círculo Empresarial de Atención a Personas. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Marina, veíamos antes los datos de las personas que siguen en lista de espera en el año 2023, unas 300.000 personas, y todo ello pese a ese plan de choque que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2021. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Es un exceso de burocracia, falta de personal, falta de presupuesto? Bueno, el plan de choque se sugería precisamente un exceso de burocracia y que habría que agilizar los procedimientos. Dicho esto, es competencia de las comunidades autónomas disminuir esas listas de espera. Cada una tiene su propio órgano administrativo que se ocupa de este tema. Aunque no lo creamos, incluso el sistema de valoración es diferente en cada comunidad autónoma. Yo diría que no solo en 17, sino que hay 19 diferentes. Y lo que ha sucedido, hay varios elementos. Uno, es muy difícil reducir los plazos solo agilizando las listas de espera, porque eso a corto plazo pues es complicadísimo. Tendrías que incrementar muchísimo las personas dedicadas a ver los procedimientos. Pero lo que ha sucedido es que pues algunas comunidades autónomas también están haciendo esa limpieza o esa disminución de listas de espera, haciendo uso de sistemas alternativos, como por ejemplo hacer que las listas de espera las solicitudes de las personas sean resueltas rápidamente, sustituyendo una plaza en una residencia con una prestación económica vinculada al servicio. Eso ya existía, pero lo que se hace es: te concedo rápidamente una prestación económica vinculada al servicio. Que igual no es la que le corresponde. Que igual no es la que corresponde. De hecho, la media española no llega a 400 euros de esas prestaciones económicas vinculadas al servicio. Insisto, depende de cada comunidad autónoma. Pero esto como método para disminuir la lista de espera, pues sí que ha resultado, porque claro, menguan las listas de espera. Pero eso es gravísimo. Pero el resultado es que pues la gente tiene una cantidad inferior y ya está. Y esto está pasando en algunas comunidades autónomas. Yo no voy a decir aquí cuáles, pero está pasando. Y bueno, eso se aboga. Nosotros somos defensores de la agilización de los procedimientos, pero la realidad es esta. Se puede dar también realidades en algunas comunidades que desde que se pide ese grado de dependencia hasta que se da la prestación pasa tanto tiempo que igual la situación del propio enfermo cambia, ¿no? Y le correspondería una ayuda diferente. Claro, exacto. O sea, tú empiezas solicitando la ayuda, el reconocimiento del grado de dependencia, que es el primer paso, pues estando con una pérdida relativa de tu autonomía personal, pero pasas de un grado 1 a un grado 3, que es completa pérdida de autonomía personal para conducir tu día a día, pues puede pasar en pocos meses, incluso puede pasar de manera, de manera espontánea. Nosotros siempre hemos dicho que convendría en España y en todo el mundo tener un sistema de reacción de ayudas express, un sistema express para estos casos. Alguien que de pronto ha tenido un ictus y ya pues no se vale por sí mismo y no puede estar esperando. Estamos hablando de plazos de más de un año en estas listas de espera. Hay gente que muere, desafortunadamente, y los datos están ahí, los publican todos, en fin. Hay muchísima gente que muere esperando a que les asignen una plaza en una residencia o una prestación económica vinculada al servicio. Por eso digo, o sea, que determinadas comunidades autónomas han optado por hacer lo segundo. Bueno, al menos amplían el espectro, dan más ayudas, pero con menos cantidad, menos cuantía. Hemos hablado mucho de las diferencias entre comunidades autónomas, que se ve especialmente en el tema de las listas de espera, ¿no? Canarias, por ejemplo, con casi 2 años, Ceuta con 6 meses. No sé si tú, Marina, acabarías con esa delegación de este tipo de competencias a las comunidades y unificarías el sistema.
yo creo que convendría unificar muchos valores y muchos principios, y la base de España es, la base de la estructura administrativa de España es ahora mismo esa delegación de competencias. Entonces, hay un organismo sectorial en el que se reúnen todas las comunidades autónomas, que ahí se pueden hablar de estos extremos, como los qué características debe tener una persona para que se le reconozca ese grado de discapacidad, no de discapacidad, de dependencia, que no es lo mismo. Entonces, yo creo que es importante esa puesta en común en esas conferencias sectoriales que se tienen todas las comunidades autónomas, y aquí se ha intentado hacer de alguna manera, pero no. Tú decías que solo es en esto de las listas de espera, ojalá, pero desafortunadamente no es así, porque estamos diciendo que hay 19 ordenamientos jurídicos diferentes, normativas diferentes, para abordar las ayudas a la dependencia y los requisitos que se exigen a las entidades que prestan las ayudas. Estamos hablando, en España hay solo en plazas residenciales, estamos hablando ahora mismo de plazas residenciales, pero en realidad los servicios de dependencia abarcan muchos otros servicios, ¿vale? Pero solo hablando de plazas residenciales, casi 400.000 plazas en toda España, 6.000 centros distintos, 75% de ellos de titularidad privada, ¿vale? Y del otro 25% que es titularidad pública, solo un 17% es gestionado directamente por el Estado. De hecho, el Inserso tiene en su página web los centros de referencia del Inserso, que son pues importantes, pero que tampoco es que lo hagan mejor que otras entidades, pero es una mínima fracción, y realmente pues si no hay una colaboración público-privada y una financiación adecuada, es muy difícil mantener una calidad suficiente. Y hay unas diferencias tremendas entre lo que presta una comunidad autónoma a una plaza concertada, la aportación que da, o el precio, la tarifa a la que reconoce esa plaza, por la que paga, entre una comunidad y otra. Y estoy hablando de, por ejemplo, 43 euros en una hasta 140 o 200 en otra. Marina, la generación del baby boom está envejeciendo, está llegando a edades críticas, y si ya estamos en un momento que no damos abasto con el tema de la dependencia, no sé si tú eres de la opinión que el sistema va a llegar un momento que va a colapsar, ¿no? Cuando toda esta gente alcance edades en las que necesite de estos cuidados. Pues así es, o sea, somos cada vez más longevos y además queremos vivir más y mejor. Y queremos vivir mejor y por lo tanto, en ese concepto también queremos ser cuidados mejor. Somos más exigentes, yo soy de esa generación, y tenemos una visión también diferente. No queremos suponer una carga para nuestras familias. Yo no quiero suponer una carga para mis hijos, y mucho menos para mi hija en femenino, porque es un sector muy feminizado. Totalmente. Y las mujeres están muy castigadas. Porque sí, porque a quien le toca la carga de cuidar al familiar que tiene esa pérdida de autonomía personal, normalmente es a la mujer, y es la que renuncia a su carrera profesional, y nosotros hemos abogado siempre por una profesionalización del sector. Lo hemos proclamado y se ha conseguido muchísimo, se ha avanzado un montón, y de pronto estamos, uno de los digamos, instrumentos que están utilizando también para paliar estas listas de espera es, bueno, vale, pues te doy una ayuda para contratar a un cuidador no profesional del entorno familiar. Entonces, vale, pues voy incrementando, y esto lo está haciendo este gobierno, está dando dinero para contratar, para pagar la seguridad social de los cuidadores no profesionales. Y sin darse cuenta o sin querer reconocer que ahí está alimentando un retroceso, porque son las mujeres normalmente las que están ocupando esa carga, las que están llevando esa carga sobre sus hombros. Pues Marina del Corral, muchísimas gracias por tus opiniones y por acompañarnos esta noche. Nada, muchísimas gracias a vosotros por visibilizar los problemas del sector.
Pues hemos hablado con representantes de las empresas, del tercer sector y ahora nos toca alguien de la Administración. Óscar Álvarez, eres director de atención al mayor y a la dependencia de la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, la Comunidad de Madrid es una de esas regiones que está de enhorabuena porque desde que se aprobó ese plan de choque en el año 2021 ha conseguido estar por debajo de la media en las listas de espera de la dependencia y sobre todo, y este dato es importante, de tener un limbo de dependencia, es decir, desde que pides ese grado de dependencia hasta que te dan la ayuda, menor al resto de comunidades de España. Unos grandes logros. ¿Cómo lo han conseguido, Óscar? Bueno, al final es verdad que lo primero, cualquier lista de espera es un drama, ¿no? Y en el ámbito de la dependencia, pues más si cabe. Entonces, el objetivo siempre tiene que ser que las reduzcamos y las eliminemos como sea. Es verdad que hay una parte muy compleja en sí mismo en la gestión del reconocimiento de la dependencia, pero vamos, el objetivo final evidentemente tiene que ser ese y todos los esfuerzos los dirigimos hacia ese objetivo. ¿Qué se ha hecho? Pues yo creo que trabajar sobre todas las patas del proceso, ¿no? Evidentemente, inyectar presupuestos, o sea, aumentar los presupuestos, porque al final sí que hay que generar más plazas, contratar más servicios, incrementar los profesionales, que aquí son la pieza fundamental, ¿no? En nuestro caso, pues más valoradores, más personal destinado a toda la tramitación del procedimiento y también, por supuesto, toda la agilización administrativa y el apoyo tecnológico. Se ha hecho mucho, pero queda mucho, lógicamente, por hacer. Hablando de presupuestos, que es una de las cosas que mencionabas, el año pasado, en 2023, se recortó el presupuesto, este año se ha vuelto a ampliar, entiendo que ante la demanda de personas dependientes. Es algo complicado, ¿no?, el tema del presupuesto, que muchos de los expertos que hemos tenido nos dicen que es el principal problema de las listas de la dependencia, porque hay que destinar, o sea, al final los gastos sociales son muchos y abarcan muchas cosas. Y entiendo, bueno, pues que es un problema el ir midiendo con cuentagotas qué se da y qué no se da, ¿verdad? Bueno, al final el presupuesto, lógicamente, son presupuestos limitados, los de toda la Administración, y hay que destinarlo, bueno, pues a todas las políticas, ¿no? A la sanidad, a la educación, en este caso a los servicios sociales, que por supuesto son prioritarios. El año pasado en la Comunidad de Madrid sí que se amplió el presupuesto destinado a la dependencia y este año, en 2024, ese incremento supera el 30%, ¿no? En general, ¿no? Para todo el programa de coordinación de dependencia, tanto para personas mayores como para personas en situación con discapacidad, ¿no?, que están en situación de dependencia. Pero el incremento presupuestario tiene que verse incrementado, valga la redundancia, ¿no?, pues por el aumento de personas y por el envejecimiento de la población. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hace escasas semanas que va a abrir 40 centros de día y 40 residencias hasta el año 2030. ¿Cómo se puede conseguir humanizar, dar un trato más cercano, más adaptado a cada una de las personas que están, cuando de lo que se quejan muchas de estas personas es que falta profesionales y personal cualificado? Bueno, pues lo estás comentando, ¿no? Por un lado, esa falta de personal yo creo que es uno de los dramas del sector, un problema, yo diría que un problema de Estado, ¿no? Porque faltan profesionales titulados, médicos, enfermeras, gerocultores, TCAEs, y bueno, hay que implementar muchas acciones para mejorar en ese sentido. Y en cuanto a lo que comentabas, efectivamente la presidenta anunció ese plan, por lo que comentábamos, ¿no?, de ese proceso de envejecimiento que tenemos encima y que lleva parejo en muchos casos situaciones de dependencia. Las nuevas residencias que se van a abrir van a configurarse bajo ese sistema del modelo de atención centrado en la persona, que pone a la persona en ese centro de todo el proceso de atención, en unidades de convivencia más limitadas en cuanto al número y con profesionales de referencia. Son espacios que tienden a simular más lo que es el espacio hogareño, ¿no?, a eliminar esos rasgos más institucionales y al final el cumplir los deseos y las preferencias de esa persona, de su proyecto vital y de la familia como parte imprescindible, lógicamente. Pues muy interesante, ojalá sea así y se pueda llevar a cabo ese modelo. Óscar, me gustaría preguntarte por una iniciativa también de la Comunidad de Madrid que me ha parecido muy bonita y es la creación de un registro de voluntades para padres con hijos, bueno, pues con problemas con discapacidad, para aquel momento en el que los cuidadores, en este caso los padres, no estén. Claro, ¿qué pasa con un niño que tiene algún tipo de discapacidad, algún tipo de problema, cuando sus cuidadores y su
entorno más cercano no está. Claro, pues el sistema era un poco lo que te comentaba. Al final se trata de que cada persona tenemos nuestros proyectos de vida y unos requerimos unos apoyos en una esfera y otros en otra esfera, y de eso se trata, ¿no? De prestar los apoyos en el momento en que la persona los necesita y como la persona quiere y desea, ¿no? Al final hay que cumplir esa voluntad de la persona. En este caso, lógicamente, estamos trabajando en desarrollar ese registro, ¿no? Porque muchos padres se nos acercan con ese miedo, ¿no? Y cuando yo no esté y mi hijo con una gran discapacidad y demás, ¿no? El sistema, lógicamente, contempla recursos y servicios, en el caso de la Comunidad de Madrid, más gratuitos para las personas con discapacidad, pero hay que prever, ¿no? Precisamente el cumplimiento de ese proyecto vital, ¿no? Porque quien más conoce ahí a la propia persona, su entorno, su familia, y tenerlo previsto. Algunos de los centros que hemos comentado van a llevar unidades específicas para que puedan convivir en el mismo centro personas con discapacidad intelectual y sus padres sus padres mayores en un mismo ámbito, ¿no? Recibiendo cada uno los apoyos específicos que necesite, pero que puedan tener ese punto de encuentro y de mantener esa relación. Pues Óscar Álvarez, muchísimas gracias. Proyectos muy bonitos que esperaremos a ver si se pueden llevar a cabo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa de A Primer Plano. Nos quedamos con las ideas claras. Hace falta más presupuesto, menos burocratización y más personal para poder descongestionar un sistema que, por cierto, lleva ya muchos años en este estado. Las cosas tienen que cambiar y para ello no tienen que morir otras 30.000 personas. Hasta el próximo programa.